Hola, bienvenidos una vez más a esta lista de reproducción llamada C++ Tips. Lo que vamos a ver hoy en este video es la diferencia entre utilizar pushback o inplaceback. Como pueden ver en esta página estoy en CPP Reference, que es la documentación oficial de C++, y vemos que en la librería Vector tenemos dos funciones para insertar información dentro del container vector. Una de ellas es pushback y la otra es inplaceback. Ambas insertan elementos al final, ¿sí? Al final de este container. Veamos el ejemplo. Tengo una estructura persona, ¿sí? Que tiene un nombre y una edad. Además seteo un contador estático para saber a qué corresponde, o sea, cuando estoy instanciando qué objeto, ¿no? Que se inicializa en 0 y bueno, cada vez que se setee este constructor, digamos, hay una instancia, lo vamos a colocar en 1. El caso más usual, ¿sí? Pongámosle un nombre, una edad, tenemos un objeto P1 de tipo persona y abajo tenemos un container de tipo persona que lo vamos a llamar people. Como pueden notar, en principio lo que nosotros hacemos es el constructor por parámetros y acá tenemos dos cositas que lo que hace C++ por detrás, que son el constructor de copia y el constructor de move, ¿sí? Porque hay que mover todos los recursos de un lado al otro. Vamos a comentar todo esto. De hecho, la única salida que deberíamos ver por defecto es la del constructor. Aquí vemos el constructor por parámetros, lo cual es correcto. Si utilizamos el método pushback, ¿sí? Con un objeto ya instanciado, vamos a ver que tenemos, por un lado, el constructor con parámetros, y lo segundo que podemos ver acá en la salida del output es el constructor de copia. Es decir, que nosotros al hacer pushback en un objeto que ya está instanciado fuera de este contenedor, tiene que hacer una copia de recursos para estar dentro del mismo. Si ahora nosotros, por ejemplo, agregáramos otro objeto directamente en pushback, fíjense lo que hace. Fíjense lo que hace. Este es el objeto número 2. El objeto número 2 primero obviamente se construye. Hay un movimiento, un constructor de move, y después el copia. Muévelo, es decir, construye, mueve los recursos y lo copia dentro del container. Todo esto pasa tras bambalinas, por supuesto acá porque lo estamos cacheando. Si no estuviese puesto acá no lo podríamos ver, pero sin embargo el compilador lo hace igual. Si por otra parte nosotros comentamos esto y vamos al inplaceback y nuevamente utilizamos al objeto P1, el objeto P1, ¿sí? Es el constructor por parámetros y después el constructor copia en P1. ¿Sí? Está perfecto. Instanciamos el objeto, copiamos sus recursos dentro del vector del container. Vector people. Pero hay una versión más superadora. Y la superadora es la de abajo. ¿Qué pasa si directamente instanciamos el objeto ahí adentro? Borremos P1. ¿Qué sucede ahí? O sea, si comparamos la versión del pushback directo acá versus este, que es el inplaceback directo, vamos a ver una diferencia. En el primer caso, solamente el primer caso, vamos a ver que es el constructor por parámetros y el move constructor. En cambio, en el segundo caso, solamente el segundo caso, vamos a ver que funciona, y de hecho vamos a actualizar la página, solamente el constructor por parámetros. Es decir, la cantidad de operaciones que tendría que hacer detrás el compilador es menor. Ahora, como ustedes vieron antes, si yo le agrego a este todavía más objetos, ¿sí? Vamos a ponerle Peter, Bruno. Ahora van a ver más cosas.
¿sí? Pero sin embargo se sigue manteniendo el constructor por parámetros y la copia porque hay que mover eso hacia atrás, ¿no? Siempre estamos insertando elementos al final de la fila, por eso es que existe esa copia del constructor. Si vamos al caso de arriba, nuevamente, pero en este caso en vez de usar pushback, vamos a usar, perdón, en vez de usar en placeback, vamos a usar pushback. Y acá directamente ponemos push. Bueno, push. Esto lo comentamos ahora. Esperemos que termine de... otra pequeña diferencia que me olvidaba. Acá hay que poner llaves. Para el pushback, en el inplaceback no es necesario, pero en el pushback sí. Digamos, hay una pequeña diferencia. Como pueden ver, tenemos el constructor por parámetros, el constructor que mueve, el move, y encima tenemos el constructor copia. O sea, las operaciones se multiplican, o sea, se duplican, de hecho, la cantidad de operaciones que hacemos detrás cada vez que queremos poner adentro algún objeto, insertar objetos, en este caso en un vector. En conclusión, lo que quiero que tengan en cuenta es que no es lo mismo en placeback que pushback y va a depender, por supuesto, de la situación. Si nosotros tenemos objetos ya creados, todas estas operaciones se van a hacer tras bambalinas y hay que tener en cuenta a la hora de la performance.